versículo 1 al 4. Yo lo voy a leer en la NTV. El título de esta predicación se llama como un buen soldado de Jesucristo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Versículo 3. Soporta. ¿Qué dice? Soporta el sufrimiento. La Reina Valera dice: tú puedes, sufre penalidades junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Te pedimos que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro interior, y que en esta mañana a través de la palabra seamos ministrados y seamos llevados a esa consagración total, Señor, de nuestra vida para ti, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos como un vaso de barro, Señor, únicamente, Señor, para que tú, Señor, seas llevándote la gloria en todo lo que se haga en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Es importante entender qué está pasando cuando Pablo escribe a Timoteo esta segunda carta. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, en lo que se conoce como su segundo encarcelamiento, es decir, ya había tenido otro anteriormente. Cuando envía esta carta a Timoteo, Timoteo se encuentra en la ciudad de Éfeso como un pastor. Y en la segunda carta, Pablo a Timoteo es una carta como un padre a un hijo. Se está despidiendo de él. Esta carta a Timoteo y la carta a Tito, se conocen como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque son cartas dirigidas a personas que están pastoreando en un lugar. Tenemos tres. La primera, la carta a Tito, primera y segunda a Timoteo, se conocen como cartas pastorales. En segunda de Timoteo 4:6 podemos ver cómo Pablo se está despidiendo. De hecho, esta carta aparece en sus últimas palabras. ¿Usted cree que si usted manda una carta a alguien sabiendo que va a morir en un mes, esa carta tendría que contener algo muy importante, pero son tus últimas palabras? Y dice 2 Timoteo 4:6: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Lo que está diciendo Pablo: voy a morir. Te envío esta carta con instrucciones porque voy a morir. Y es importante entender también algo que muchas veces en muchos lugares yo he visto de manera incorrecta. Cuando Pablo habla de un soldado de Jesucristo, no se refiere al soldado que tú y yo conocemos con botas, con ropaje militar, con gafas, con casco. Recordemos que esta carta está escrita en un tiempo de la historia específico. Así es que cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, se está refiriendo a un soldado romano. Esa es la figura del soldado de la cual Pablo está enseñándole a Timoteo. No es un soldado común como los que tú y yo conocemos. ¿Por qué? Porque en ese momento el imperio romano estaba conquistando naciones. El imperio romano era el imperio más fuerte de ese momento histórico. Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que como un soldado de Jesucristo tiene que soportar
persecuciones, Timoteo inmediatamente se le viene a la mente la figura de un soldado romano. Porque muchas veces he visto que lo asimilan con soldados del ejército y no es así. La escritura en el contexto original va inclinado a un soldado romano. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo. ¿Por qué menciono esto? Porque en este año precisamente fue después del incendio en Roma, cuando el emperador que gobernaba era Nerón y culpa a los cristianos y se desata la primera persecución a la iglesia de Jesucristo. Así es que en el contexto de que Pablo escribe a Timoteo, no solamente era un contexto donde había o era común ver muchos soldados, era también común saber que los cristianos eran perseguidos por causa de su fe y porque Nerón, cuando se quema la ciudad, dice que los cristianos fueron los que la quemaron. Así es que imagínense, Timoteo recibe las últimas palabras de Pablo. Hay persecución. En la iglesia donde estaba Timoteo también había falsos maestros. Timoteo estaba en una situación donde Pablo tiene que mandar esta carta para alentarlo a que sigan el ministerio sirviendo, porque sabemos que como líderes, como ancianos que menciona la Biblia de ese tiempo, no era fácil, sobre todo cuando era un pastor joven. Porque muchas veces vemos las figuras de los pastores grandes y parece que ellos te pueden provocar cierto o más respeto. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo, era un pastor joven. Así es que para Timoteo no era fácil pastorear una iglesia, dirigir a la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo usa en diferentes pasajes de la Biblia esta metáfora. Una metáfora es una comparación de una cosa, en este caso un soldado, con la vida del cristiano. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:18, Pablo exhorta a Timoteo a pelear una buena campaña, una buena batalla. En Filemón 2:1 dice, Pablo llama a Arquipo, un líder, compañero de milicia. En Filipenses 2:25 llama a Epafrodito, otro líder, compañero de lucha, compañero de armas. Es claro que Pablo usa en diferentes pasajes la metáfora de un soldado con la vida de un cristiano. ¿Por qué usa Pablo esta metáfora? Porque vuelvo nuevamente al contexto histórico. Era común ver a soldados por las calles. Eran bien identificados los soldados en ese tiempo, soldados romanos, claro. Y por eso hoy vamos a ver 3 rasgos de un soldado de Jesucristo. Y el primero es, un soldado de Jesucristo se debe sujetar a su autoridad. Empezamos con el primero. Pero antes de hablar de la autoridad de Cristo, quisiera hablar un poco acerca de la autoridad de manera humana. Las figuras de autoridad son comunes en nuestro diario vivir. Sin embargo, hay personas que les cuesta trabajo sujetarse a una autoridad. Por ejemplo, los hijos son alguien que les cuesta trabajo sujetarse a la autoridad de sus padres. La cuestionan, se rebelan contra la autoridad, tienen problemas de autoridad. Pues los padres son personas puestas por Dios para guiar a los hijos, corregir a los hijos, enseñar a los hijos. Sin embargo, hoy tenemos hijos que tienen problemas de autoridad. Si el padre le ordena algo, le digo, dice, no, mañana, después. También, hablando como empleados, nosotros como empleados, como trabajadores, tenemos autoridades. Tenemos un supervisor, un gerente, alguien a quien tenemos que rendir cuentas. O le quiero hacer una pregunta. ¿Usted como empleado llega a su trabajo y hace lo que quiere? No. Hay una autoridad a la cual usted se tiene que sujetar. No es así nada más. Hay horarios, hay tiempos de labor, hay horario de comida, hay beneficios, pero hay una autoridad. Yo en mi caso, por ejemplo,
ejemplo, mi jefa de mi trabajo tiene como 23 años, es una jovencita, pero yo me tengo que sujetar. Y yo le he dicho, yo estoy a la orden de lo que tú necesites. Ella me da instrucciones, ella me corrige en ciertas cosas que yo tengo que hacer en mi trabajo, en mi labor. Y yo no me pongo rebelde porque puedo decir, es que tú eres muy joven, ¿cómo me vas a corregir a mí? No, yo estoy en un trabajo y tengo que sujetarme. En la escuela los estudiantes tienen autoridades, directores, maestros. Y en el reino de Dios no es diferente. Hay autoridades puestas por Dios a las cuales debemos considerar en alta estima. La Biblia nos enseña que cuando empieza la iglesia primitiva surge este cuerpo de diáconos. También la Biblia nos menciona que había ancianos, personas con madurez espiritual que eran consideradas como líderes espirituales. La Biblia menciona a Aquila y Priscila, menciona a Timoteo, Epafrodito. Son personas que eran puestas por Dios, a las cuales la iglesia tenía que sujetarse en cierta manera, pues eran personas puestas por Dios. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una autoridad. No estoy hablando de la de Dios, ahorita voy a pasar esa. Tenemos un pastor a quien tenemos que también rendir cuentas. Y tenemos también una autoridad que es el concilio de las asambleas de Dios, a la cual también tenemos que sujetarnos de acuerdo a la constitución de asambleas. Es decir, tenemos autoridad. Como miembros de la iglesia local, tampoco podemos pensar que usted puede hacer lo que usted quiera, porque hay principios bíblicos que rigen la iglesia. No podemos pensar que no hay normas, no hay estatutos, no hay ciertas cosas que debemos sujetarnos. Y una de las figuras de autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, principalmente, como es el pastor, que tiene la obligación de alimentar a su iglesia con palabra sana que produzca vida y crecimiento en ellos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios ha puesto hombres en nuestras vidas que nos ayudan a lograr el propósito de Dios, siempre y cuando la persona así lo desee. Nosotros no podemos obligar a nadie a seguir a Cristo. Nosotros no podemos traer como un niño de 2 años, vente, siéntate, escucha, ya es lo que tienes que hacer. No, hay personas, y como dije al inicio, hay desertores del ejército de Cristo, personas que le dan la espalda a Jesucristo y deciden vivir conforme a sus deseos más bajos. Hay personas que van a renunciar al evangelio. Los siervos de Dios deben estar sujetos a la cabeza, que es Jesucristo, y a la palabra de Dios, la cual es la máxima autoridad en normas de fe y conducta. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2 del capítulo que estamos estudiando: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que capacites personas para que te ayuden a enseñar lo que yo te he enseñado. Tesalonicenses 5 dice, versículos 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. La palabra presidir es la palabra liderar. Se dice liderar, no liderear, porque he escuchado muchos que dicen liderear, no es liderar, ¿ok? Se dice liderar en el Señor, y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su trabajo.
Si un pastor, un líder, enseña conforme a la palabra de Dios, entonces la iglesia debe estar sujeta a lo que enseña este hombre, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es correcto. Si reconocemos la autoridad de Dios, entonces también debemos reconocer que Dios ha puesto hombres y mujeres, ancianos, diáconos, líderes en esta tierra para representar su autoridad. Pues si bien la palabra enseña que somos embajadores de Cristo que representan a Dios en esta tierra. Imagina un ejemplo muy sencillo de esto. Imagine que Pedro predica en Jerusalén, se convierte en 5,000 y de repente los 5,000 le dicen a Pedro: bueno, ya nos predicaste el evangelio, ahora no nos tenemos que reunir cuando tú digas, no nos tenemos que reunir en las casas, porque en ese contexto la iglesia se reunía en casas. Yo me voy a reunir cuando quiera. Yo me voy a reunir, si tú dices que los martes, pues yo me reúno solo los jueves. Yo y Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia de Hebreos 10:25 nos insta, nos manda a congregarnos. Dice, no como otros que tienen por costumbre, porque en ese momento estaban distorsionando eso, y precisamente el problema es que decían, no te tienes que congregar. Tú y Dios. Bueno, eso es lo que yo puedo pensar, pero la Biblia nos enseña y nos insta a congregarnos. No hay un cristianismo individual, no hay una fe que solamente yo y me excluyo del cuerpo de Cristo, porque Pablo precisamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 12 y 13, donde habla acerca del cuerpo de Cristo, habla que todos pertenecemos ¿a qué? A un cuerpo. No hay un miembro que diga, bueno, yo soy el brazo, me voy de la iglesia, voy a seguir haciendo brazo ahí en mi casa. No, usted está unido a un cuerpo. Así es que Dios ha puesto personas idóneas en esta tierra para representar su autoridad. Sin embargo, como cristianos, nuestra máxima autoridad y comandante supremo es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes, a quien se le debe una obediencia absoluta y incuestionable. Amén. Esto tiene que ver con el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿permitimos que el Señor sea el Señor en nuestras vidas? A veces somos muy ligeros en decir la palabra mi Señor y no sabemos lo que implica, y vamos a ver lo que significa. Hay una palabra que es para la palabra Señor, que es la palabra curios. Cuando usted vea en el Nuevo Testamento esta palabra curios, es la palabra original y nos da un significado. Dice supremo en autoridad, soberano, Señor, amo, Dios dueño. Cuando tú le dices Señor, le estás diciendo, tú eres supremo en autoridad en toda mi vida, tú eres mi dueño. ¿Por qué eres nuestro dueño? Porque la Biblia enseña que Él compró con su sangre a la iglesia. Él nos compró, le pertenecemos, ya no nos pertenecemos, y eso es algo que nos cuesta trabajo entender en nuestra vida diaria. No hemos entendido que ya no nos pertenecemos, que alguien pagó el precio por nosotros y que costó la vida del Hijo de Dios. Ya no te perteneces. Por eso cuando tú dices, oh, tú eres mi Señor, y no vives conforme a lo que el Señor significa, entonces no estamos siendo congruentes con esta palabra.
es señorío. No podemos decir que Señor es nuestro medio Señor. Cuando tú le dices Señor, ¿es total o es nada? No podemos ni siquiera pensar que la muerte de Jesucristo en la cruz fue para que dijera, bueno, yo voy a ser el Señor de tu vida en tu matrimonio, pero en tu trabajo no. No, cuando yo digo Señor, tú eres mi Señor Jesús, estás diciendo, acepto el total y completo señorío tuyo en mi vida. Dios no acepta un 20%, Dios no acepta un 50%, Dios no acepta un 80%, Dios quiere absolutamente todo de nosotros. El rincón más escondido, la parte de tu vida que más te cueste, el Señor es digno de que se le sea entregada. Lucas 6:46, fíjese lo que dice el Señor Jesús mismo. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Usted ha dicho Señor, pero no hace lo que Él dice. Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor? Hay personas que, ay Señor, te amo, Señor, quiero estar contigo. Señor, lo que tú estás diciendo, a lo mejor que no habéis entendido, es que cuando decía el Señor, está diciendo, toda mi vida te pertenece. En cierta ocasión un predicador habló sobre este tema del señorío de Dios durante un encuentro. Al final se acerca una persona al pastor y le dijo, oye, ese Jesús al que tú predicas pide mucho. Y el pastor le dijo, no pide mucho, pide todo. Él pide todo de nosotros. Él no quiere la mitad de tu corazón, Él no quiere la mitad de tus pensamientos. Señor, Él quiere todo. Él le pertenece todo y Él es la gloria por los siglos de los siglos. Él es digno de toda adoración, de toda entrega, de toda alabanza, de toda supremacía, pues Él es el Señor Jesús, a quien se le dio un nombre por sobre todo nombre, para lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Doble sus rodillas y reconozca que Él es el Señor. Por eso decir Señor no es cualquier cosa, porque ese nombre es sobre todo nombre. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. En ningún otro hombre, en ningún otro Dios, en ningún otro ídolo, en ninguna otra imagen hay salvación, solamente en el nombre del Señor Jesús. Como soldados de Cristo debemos total, incuestionablemente obedecerle. ¿Cómo no sujetarnos a aquel que entregó su vida por nosotros? Aquel que fue llevado a un madero, haciéndose maldición por nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Fue azotado, fue llevado como un cordero inmolado, fue golpeado. Y dice la Biblia en Isaías 53, sin abrir su boca. ¿Cómo no sujetarnos a Cristo? Y hay algo que pasa hoy de manera común. Muchos aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y son dos cosas muy diferentes. Muchos vienen y dicen, yo acepto a Jesús, reconozco que tengo la necesidad de Dios en mi vida, reconozco que he pecado, reconozco que necesito cambiar, reconozco que he estado mal. Eso está perfecto y lo estás aceptando la salvación que es ofrecida. Pero unos no aceptan el
señorío y no podemos no podemos separar el señorío del Señor y a Jesucristo como Salvador. Si lo aceptas como Salvador, también lo aceptas como Señor, y si lo aceptas como el Señor, entonces le perteneces. Amén. Hoy muchos hacen una oración de fe, pero no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Muchos vienen y ahora dicen: yo te acepto, pero saliendo de este lugar quieren vivir como se les da su gana, porque aceptan a un Salvador, pero no aceptan a un Señor que es digno de suprema obediencia. Y muchos cristianos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, viven conforme a sus pensamientos, conforme a sus criterios, conforme a lo que a ellos les parece que es correcto, pero no conforme a lo que la Biblia dice que es correcto. Y son cosas muy diferentes. No solamente veamos al Salvador, veamos al Señor. Curios, suprema autoridad, amo, dueño. Si aceptamos la salvación gloriosa de Jesús, aceptemos el incuestionable señorío de Jesús. No nos separe. No viva como un cristiano que dice: ay, Él me salvó, pero no se sujeta a la autoridad máxima de la Escritura y del mismo Señor. Porque eso es totalmente contrario a lo que la palabra enseña. Aceptemos el señorío de Jesús, porque si nosotros lo aceptamos, entonces vamos a ver las bendiciones de Dios. Porque hay muchos que tal vez no han visto la bendición, y es porque simplemente aceptaron la salvación, pero no aceptaron el señorío. Y esto viene junto: aceptas al Señor como Salvador, pero te sometes a su voluntad y a su palabra. No se separa, no lo separemos. No vivamos como cristianos que solamente gozan de la salvación, pero no se someten a la obediencia a Jesucristo, quien es el comandante supremo de todos los ángeles. Cuando Jesús iba a ser llevado a la cruz, y dice la historia de la Biblia que Pedro le corta la oreja a Malco, un soldado romano, le dice: Pedro, ¿tú no sabes que si yo quiero puedo mandar a llamar legiones de ángeles? O sea, yo me quedo: wow, Él tiene potestad sobre todos los ángeles. Una legión se consideraba como una legión 6,000 soldados. Imagínense 12 legiones. Y dice: lo que le está diciendo Jesús a Pedro es que no tenías que haberle cortado la oreja, porque la voluntad del Padre era que yo fuera a la cruz, que yo muriera por ustedes para darles salvación. Tú no sabes que si yo quiero, yo puedo mandar a traer miles de ángeles, Pedro. Soy el Señor. Pues ese es nuestro Señor, el mismo. Sometámonos por amor, sujetémonos por amor al señorío de Cristo. Dice la palabra de Dios, dice: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. El señorío de Cristo no es para destruirnos, no es para acabarnos, es para guiarnos por la vida. Número 2, un soldado de Jesucristo. ¿Va a pasar qué? ¿Qué va a pasar un soldado de Jesucristo?
Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado. Si tú lo lees así, pues qué desalentador, ¿no? Me está diciendo que yo voy a sufrir penalidades. Piensa en la vida de los soldados. Para los soldados había momentos de paz, pero también había momentos de guerra. Había momentos de refrigerio, pero también había momentos de conflicto. Si nosotros comparamos la vida de un soldado con la vida de un cristiano, es exactamente lo mismo. Hay momentos donde gozamos la bendición en familia, bendición económica, espiritual, laboral, ministerial, pero hay momentos donde entramos en conflicto y en guerra. Hay momentos donde la tierra se sacude y mueve las convicciones de nuestra vida. Hay momentos donde enfrentamos cuerpo a cuerpo luchas en nuestro interior, batallas internas que nos quieren llevar a no hacer la voluntad de Dios. Pero también hay batallas externas donde se nos presentan injusticias, donde se nos presentan problemas, enfermedades, escasez, como buenos soldados. La vida de un soldado romano no era fácil. Un soldado romano tenía que tener el 100% de disponibilidad para el imperio y para el emperador. Ellos tenían códigos de honor que deberían respetar por sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros podemos cuestionar el por qué pasamos ciertas pruebas en la vida, enfermedades, problemas en la familia, en el matrimonio, etc. La Biblia enseña en 1 de Pedro 4:12, y la carta que Pedro escribe a la iglesia en la primera carta es una carta que nuevamente se encuentra en el contexto de la persecución. Así es que él escribe una carta de aliento a la iglesia. Dice, y esto se lo digo yo de la palabra: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. No te sorprendas cuando venga una mala noticia. No te sorprendas de un dictamen. No te sorprendas de una injusticia. No te sorprendas de que te despidieron injustificadamente. No te sorprendas de que ya hubo un accidente. No te sorprendas de los problemas. Dice, como si algo extraño le sucediera. A veces decimos, ¡ay! De repente sale el problema, ¿verdad? En un instante la vida cambia. En un instante las circunstancias se tornan de un lugar de paz a un lugar de tormenta. Eso pasa en las vidas. Eso ha pasado en mi vida y yo sé que eso ha pasado en tu vida. De repente estás bien, las cosas parecen estar marchando bien, la escuela, la familia, y de repente un accidente, de repente una injusticia, de repente no hay para comer, de repente está faltando algo, de repente se descabraja un matrimonio. Eso ha pasado, y dice Pedro a la iglesia: no te sorprendas. ¿Saben? Porque tenemos enemigos. El primer enemigo es el diablo. Dice: no ignoréis las maquinaciones. Hay un enemigo de nuestra alma, hermanos. Hay alguien que, así como Dios tiene un propósito para ti, hay alguien que tiene otro propósito para ti. Pero también hay otro enemigo, que es nuestra carne. Son los deseos que aún hay en nosotros que se oponen a la voluntad de Dios. Tenemos enemigos que constantemente nos van a estar tratando de desviar. El apóstol Pablo también dice que hay un pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Es estar ahí constantemente. Estar constantemente. Y dijimos que cuando somos tentados, el propósito era desviarnos del propósito de Dios. Tenemos enemigos. Aún muchas
muchas veces dentro del mismo contexto familiar se levantan personas que se oponen a que tú busques de Dios, se oponen a que tú te consagres para Dios, les molesta que tú busques de Dios. Dentro del mismo contexto de la familia, ahí vamos a tener enemigos. Dice la historia de Rachel Joy Scott, una chica de Estados Unidos que era una joven cristiana. Dice: nunca pensé que seguir a Cristo iba a traer a mi vida enemigos. Los que se consideraban amigos míos se han vuelto mis enemigos por causa de Jesús. Yo puedo decir, nunca pensé que en nuestro contexto familiar, y sus papás no son cristianos, sus papás muchas veces les declaran la guerra. Yo cuando comencé mi caminar con Cristo y era joven, mi papá no es cristiano todavía, pero ya ha cambiado, ¿no? Un poco. Pero cuando yo era joven, me invitaron a servir. Segunda de Corintios 1:8-10 dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Hermanos, vamos a tener momentos tan complicados que vamos a llegar a decir lo que Pablo dijo aquí. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Aleluya. Hemos depositado nuestra fe en Jesús. Pablo se encontraba en un momento tan difícil que dice: perdí la esperanza de vivir. Es más, dábamos por hecho que íbamos a morir. Y dice: aprendimos a dejar de confiar en nosotros mismos para confiar solo en Dios. Uno de los problemas que tenemos como cristianos, como soldados de Cristo, es que confiamos en nuestra capacidad, confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que sabemos, confiamos en los recursos, pero no confiamos en la fuente de donde vienen todos esos recursos. Si su confianza está en su trabajo, en el momento que su trabajo se le sea quitado, vendrá la prueba, y una de dos: o deposita su confianza en Dios sabiendo que Él va a proveer un trabajo, y a lo mejor un mejor trabajo, pues los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, o se aleja de Dios. Por eso los soldados desertaban, porque no era fácil ser un soldado del Imperio Romano. Él demandaba total obediencia y total entrega. La vida de un cristiano como soldado no es fácil. ¿O acaso yo le pregunto, ¿es fácil la vida? No. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Hablando del Señor Jesús. Aquí en el mundo tendrán pruebas y aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús jamás garantiza una vida sin pruebas. Y en muchos lugares se predica que cuando tú vienes a Cristo, tu vida se soluciona, tus problemas se acaban. La Biblia me enseña todo lo contrario. Vea la historia de la iglesia, vea los 3 primeros siglos de la iglesia, y la historia misma le va a decir que los cristianos sufrían, pasaban pruebas,
Y nosotros pasamos pruebas, hermanos. Y como el video que vimos, hay países donde los cristianos son probados y asesinados. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, y es ahí donde nosotros anclamos nuestra esperanza, es que Jesús estaría con nosotros. Esa es la diferencia. No que no vayamos a pasar pruebas, no que no vayamos a tener pérdidas, no que no vayamos a sufrir injusticias, no que no vayamos a tener escasez. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando pasemos por eso, Dios estaría con nosotros. Y eso debe a nosotros darnos la esperanza de seguir en el ejército de Dios. Punto número 3. Un soldado de Jesucristo se consagra de manera total a la causa. Cuando un soldado romano se enlistaba en las filas, había algo que se llamaba sacramentum. ¿Qué era el sacramentum? Era un juramento de lealtad total al emperador. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida pasa a ser totalmente de Cristo. Y en el versículo 4 del pasaje principal dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida, porque de ser así no podría agradar a aquel que lo llamó. Nosotros como soldados de Cristo debemos de tener cuidado de no mezclarnos en los asuntos de la vida. Pablo no quiere decir que no vaya a la escuela, que no trabaje. Pablo no le quiere decir que no tenga amistades. Pablo no quiere decir que se vaya a una montaña y se aísle y haga una comunidad cristiana donde todos sean cristianos, escuela cristiana, amigos cristianos. No, la Biblia no nos enseña eso. Pablo lo que quiere decir es que tú, donde quiera que vayas, tienes que tener la mentalidad que eres un soldado de Jesucristo 24 horas. Amén. No nada más aquí, no nada más cuando nos conectamos a la oración. Tú tienes que entender que en el momento que hiciste tu declaración de fe, estás diciendo: a partir de este momento soy un cristiano todo el tiempo. 24 horas estoy en servicio, 24 horas estoy a la disposición de hacer lo que mi comandante diga, el Señor Jesucristo. Juan 17, 15 al 17, Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo, hablando Jesús, santifícalos en tu verdad. Dice: no los quites. No ruego, Dios, que tomes a los discípulos y te los lleves conmigo, porque esta oración la hace antes de que él ascienda al cielo. No te dice: me los voy a llevar para que nada los toque a mis discípulos amados, me los voy a guardar en una burbuja para que no sufran. No, lo que está diciendo: no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Es necesario que el cristiano esté en este mundo con el entendido que no pertenece al mundo. El problema es que estamos en este mundo y muchas veces como cristianos nos mezclamos con el mundo y actuamos como el mundo actúa, hablamos como el mundo habla y pensamos como el mundo piensa, y eso es antibíblico. Dice Jesús: déjalos aquí, guárdalos, porque ellos, los discípulos, los soldados de Cristo, van a hablar de mí, van a predicar el evangelio, van a traer palabras de sanidad, van a traer palabras de aliento, van a ayudar a los que no tienen ayuda. La iglesia en el primer siglo se caracterizó por algo, porque cuando la iglesia veía a un inválido en la calle, cuando la iglesia veía que había, les ayudaban. Y
y le empecé a compartir de Cristo, le empecé a hablar del Evangelio, le empecé a hablar de Dios. Tenemos una asignación, no podemos callar. Ese muchacho necesitaba palabras de aliento, palabra de Dios. Imagínense que yo como soldado de Cristo me quedo callado ahí. Estamos en una asignación 24 horas, 24 por 24. Usted no deja de ser un embajador y un soldado, un discípulo de Jesús, un representante de Dios en la tierra, alguien que ha sido escogido para proclamar el Evangelio. Usted es un soldado todo el tiempo, cuando atiende a sus clientes, cuando va a las tortillas, cuando va a la tienda. Usted es un soldado de Jesucristo, llamado a vivir de manera total para la gloria de Dios. Dice, pero aquel que es tomado por soldado no se enreda en las cosas que pueden afectar su asignación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínese usted como cristiano, hay una reunión de trabajo, le invitan, usted tiene que ir porque es una reunión. Bueno, me ha pasado, ¿no? Vamos a un restaurante y de repente están todos los compañeros y todos empiezan a pedir copas, cerveza. Imagínense que yo digo, bueno, pues hacen una también ahí, nadie me ve. Entonces ahí es donde se cumple lo que dice la Escritura. Ahí me estoy enredando en las cosas de la vida, en el sentido que yo sé que al hacer eso voy a desagradar a aquel que me tomó por soldado. No importa si está con su familia, con su papá, con sus hijos, no agrade a los hombres antes que a Dios. Yo prefiero ser enemigo de quien sea antes que desagradar a Dios. Y muchas veces es nuestra propia familia, puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, pero si hay algo que va a desagradar a mi Señor Jesucristo, entonces voy a quedar mal con todos. Pero antes, como un buen soldado, con un código de honor, primero busco agradar a aquel que entregó su vida en la cruz y dio toda su sangre por mí. Usted no lo hizo, ¿quién lo va a hacer? Yo le debo total sumisión, total entrega, total rendición y agrado a mi Señor Jesús antes que a usted. Yo no voy a desagradar a Dios por agradar a mi mamá o a mi papá, ni a mis hijos. Yo agrado a aquel que me tomó cuando estaba muerto en pecado. Yo agrado a aquel que me perdonó todos mis pecados cuando yo estaba en la vil suciedad. Yo agrado a aquel que me rescató, me limpió y cambió mi vida antes que agradarle a usted. Y si usted está agradando a las personas antes que a Dios, déjeme decirle que no somos dignos de ser sus discípulos. No me importa que sea mi hijo, no me importa, porque primero voy a agradar a aquel con el cual un día me voy a encontrar y le besaré los pies y las manos, porque Él entregó todo por mí. No agrade a los hombres antes que a Dios. No importa quién sea, no importa si es su esposo, no importa si es su esposa. Jesús dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso
esposa que se ofenda. Pero antes, como un buen soldado, vivo bajo los principios de la palabra de Dios. Y esto debe ser así, hermanos. Por eso, cuando la gente comienza a ver lo que implica ser un soldado, por eso muchos desertan. Por eso muchos es más fácil decir, bueno, eso no cumplió con mis expectativas, me voy. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Porque no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Porque no están dispuestos a amar más a Dios que a sus hijos, o a su trabajo, o a sus bienes. Hay personas que no buscan de Dios porque aman más sus riquezas, aman más sus posesiones, aman más su estatus, aman más su cuerpo, aman más a sus hijos, a sus esposos, a su pareja. Por eso esas personas se inhabilitan para seguir a Cristo, quien tiene demandas para seguirlo. Hay demandas. ¿No es así nada más? Por eso a lo largo de la historia se ha visto que la iglesia siempre ha sido un pequeño remanente, un pequeño grupo de todas las multitudes que seguían a Jesús. En Juan, cuando les alimentan a estos 5,000 personas y de repente llegan a buscarlo al siguiente día, Jesús se embarca del otro lado del mar y lo llegan y lo encuentran ahí y le dicen, ¡hey maestro! Y dice, ¡hey, a ver, espérense! Ustedes me buscan porque les di de comer, pero no me buscan a mí porque yo soy Jesús. Y hoy hay muchos cristianos así, buscadores de peces, buscadores de pan, buscadores de milagros y buscadores de provisión, buscadores de promesas y buscadores de lo que les pueda dar, pero no buscan a la fuente que es Dios. Yo prefiero que haya 5 que busquen a Dios porque es Dios, a que haya 1,000 que busquen a Dios por los panes y los pescados. Y le dice a la multitud, ay, no, esas palabras que tú dices, Señor, son muy fuertes. Porque ¿qué les dijo Jesús? El que comiere y bebiere de mí, el que se alimente de mí, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Jesús es el agua viva, Jesús es el pan que sacia el corazón del hombre, Jesús es el agua que sacia el alma del hombre. Jesús llena todo lo que el hombre no puede llenar hoy y jamás llenará. Jesús es la fuente de vida, Jesús es el Señor y Salvador, Jesús es el Rey, Jesús es Dios. Y solamente en Él encontramos plenitud. Punto número 4 y último punto. Y aquí es donde quiero que usted se ponga atento, porque esto es lo que hoy el Señor está hablando en nuestras vidas. Un soldado de Jesucristo debe fortalecerse en la gracia por medio de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, y ese es el versículo 1 de 2 de Timoteo, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de tus fuerzas, sé fuerte por medio de lo que tienes, confía en lo que tienes, confía en tu trabajo, confía en tus títulos, confía en tu capacidad, confía en lo que has logrado a lo largo de los años, confía en lo que has aprendido. Así
le dijo? Sé fuerte, ¿por qué? Por medio de la gracia que Dios te da en Cristo. La gracia de Cristo es una fuente de poder que habilita al cristiano para vivir para Cristo y para fortalecerlo en los tiempos de aflicción. ¿Cuál es tu fuente de gracia, hermano? ¿Cuál es tu fuente de vida? ¿Qué es lo que sacia tu alma? ¿Lo que tienes o lo que eres en Cristo? ¿Qué sacia tu vida? ¿Lo que posees en esta tierra o lo que te espera en el cielo? Lo cual es mucho mayor, eterno, o lo que tienes aquí, que es perecedero y que en un instante lo podemos perder. ¿En dónde has depositado tu fe, tu esperanza, tu vida? ¿En lo que tocas, en lo que ves aquí o en lo eterno, lo cual no muere, no se pierde? La gracia de Cristo, la gracia de Dios, es esa ayuda divina, ese regalo inmerecido de pronto auxilio que viene a los soldados de Cristo. Es esa promesa de la presencia de Dios en nuestra vida, obrando en medio de las tormentas, en medio del desierto, en medio de las pérdidas, en medio de los problemas en el matrimonio, en medio de los problemas con los hijos. La gracia de Cristo es la fuente que te da fuerza para seguir caminando. No es por ti, nunca ha sido por mí, nunca ha sido por lo que yo sé, es por lo que Él es. Y el día que usted confíe en lo que usted tiene, hermano, no le vaya a pasar como al rey Nabucodonosor, que dijo: wow, todo esto he logrado. Usted, pues todo lo que tengo en mi casa, wow. ¿Qué hizo Dios? Hasta que lo vio postrado en el piso, porque dice la Biblia que al soberbio, al que se enaltece, ¿qué pasa? ¿Dios qué? Te humilla hasta que te vea tu frente en el piso y reconozcas que todo lo que tenemos es por la gracia de Cristo y no por nosotros. Si usted dice: no, yo he logrado esto, he logrado otro, he logrado. Ok, ¿crees que es por ti? Equivocado estás. No tenemos nada en esta tierra, como decía Gerardo. No hay nada en esta tierra para nosotros. Pedro le dice en la segunda carta: ustedes son extranjeros, son peregrinos en esta tierra, van de paso. Su morada no está aquí, esta es temporal. Hay una morada que dice: yo fui a preparar para vosotros, yo fui a preparar un lugar donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber dolor. Hay un lugar preparado para todos ustedes. Mientras estemos en esta tierra, Efesios 6:10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién? En el Señor. ¿En qué poder? En el de su fuerza. Dios nos alienta a fortalecernos en Él, en su poder, en su gracia, en su Espíritu Santo. Como buenos soldados de Jesucristo, debemos entender que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino es por su pura gracia. Hermano, usted y yo no merecíamos nada.
nada. Por eso se llama gracia, esa gracia inmerecida. Nosotros, hermanos, somos débiles y nos conviene seguir débiles. En el mundo la debilidad se ve como algo negativo, pero oh sorpresa, porque a la luz de la Escritura la debilidad es todo lo contrario. Dice el Señor, dice Pablo, le dice Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Lo que está diciendo Pablo: yo me gozo en las debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Dios reposa sobre mí. Dice otra versión: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios nos está hablando por medio de la palabra en este pasaje y te dice: amado hijo de Dios, amado embajador de Cristo, amado discípulo, amado soldado de Cristo, esfuérzate en la gracia que depende de Dios y no de ti. Confía en la gracia que viene del cielo y no en las fuerzas que tú tienes. Depende totalmente de Dios. Porque va a haber momentos en la vida donde nuestras fuerzas literalmente no va a haber. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa sensación? Dicen: ya no puedo más. Ya, Señor, un problema, Dios, otro problema, Dios. La economía, mi familia, Señor, los problemas con mi esposa, la casa. Y llegas a un punto en la vida y ya no puedo más. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo he experimentado. Donde lo único que nos queda es decir: Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo no puedo, no entiendo. El soldado de Cristo debe desarrollar resistencia y perseverancia. Resistencia y perseverancia. Hay la historia de un jugador de fútbol americano en la escuela secundaria. Se fracturó su cuello durante un forcejeo en el entrenamiento. Quedó paralizado del pecho hacia abajo. Después de unos años se quitó la vida. No pudo soportar esta pérdida. Y al mismo tiempo hay otra historia de un niño que sufrió una fractura de cuello también durante la infancia y se quedó paralizado del pecho para abajo. En su último año en la escuela secundaria, este joven se había convertido en un artista consumado, pintando con una brocha grandes esculturas. De estas dos historias, uno se rindió y uno siguió avanzando. En la vida cristiana, el llegar a la meta depende de esto, en que uno se rinde y uno sigue avanzando. Hay cristianos que se rinden, pero hay otros que siguen avanzando, aunque no vean nada, aunque no sientan nada, aunque haya una tormenta, siguen avanzando. Pero hay otros que dicen: yo mejor me retiro. Hay dos tipos de cristianos que representan estas historias: un soldado que se retira y un soldado que persevera. Como cristianos debemos desarrollar resistencia, pues la vida cristiana no se trata de velocidad o quién llega primero. La vida cristiana se trata de aprender a desarrollar resistencia, pues es una carrera larga. Pero también la vida cristiana se trata de desarrollar perseverancia. A medida que
resistencia, vas creciendo en perseverancia. No podemos separarlas. Si eres resistente a las pruebas, entonces por consecuencia tienes que desarrollar una vida que persevera, que continúa a pesar de lo que estés viendo. Un soldado resiste las batallas, pero no renuncia, persevera en las batallas. Un cristiano tiene luchas, pelea, y hay veces que se cansa, pero resiste y por consecuencia persevera. Corintios 2, 4, 8, 9 dice: estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados, porque hay alguien en el cielo que gobierna con mano poderosa y que tiene el control de toda la tierra. Y ese se llama Dios. Está en su trono gobernando. Estamos desesperados, tal vez estamos angustiados, estamos derribados, pero no destruidos. Un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Quiero que se ponga de pie, hermano, y quiero que leamos este pasaje juntos. Isaías 41:10. Y pongan atención, leámoslo con entendimiento. Y cuando usted lea, lo aplíquelo a su vida personal, a su yo. Dios está hablando por medio de la palabra. Dios te está hablando hoy y te dice, es lo que dice la Escritura, es lo que dice en la palabra: no temas, no temas, Norma, no temas, Carlos, no temas, hermana Ever, no temas, Valeria, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que dice que te fortalezco, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre. No te rindas. No te alejes, no te sueltes de Dios. Porque dice el Señor: porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, porque yo te ayudaré, porque yo te sustentaré. Jeremías 16:9 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en tiempos de aflicción. Gracias. Cierre sus ojos un momento. Aleluya, Señor. Tal vez estás cansado, tal vez has peleado batallas, tal vez hoy dices: ya no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, estoy desgastado, estoy golpeado, he querido renunciar, he querido alejarme de Dios, he querido caer en pecados, he peleado, pero estoy cansado. Tal vez estás en un punto donde estás luchando contigo mismo, estás luchando con las cosas externas que pasan, con los problemas en la familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu trabajo. Dile al Señor: yo no puedo, yo no tengo fuerzas, Señor, soy débil. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca cada corazón, toca cada vida.
cada corazón reciban de tu fuerza, Señor. En el nombre de Jesús.